¿Te imaginas caminar por un pueblo abandonado, sin vecinos y detenido en el tiempo? Un lugar rodeado de murallas medievales, un castillo que parece sacado de un cuento y calles donde ya nadie vive desde hace más de 60 años. Hoy vamos a descubrir la historia real de este pueblo fantasma, las razones de su abandono y las leyendas que aún recorren sus muros. Bueno, chavales, este es el último vídeo que nos queda de la serie de Extremadura, pero no desesperes que no abandonamos España todavía, ya que nos quedan algunos del norte de este precioso país, que es el mío por suerte. Te voy a enseñar este pueblo tan especial, pero primero te voy a contar un poquito de su historia mientras nos metemos en sus antiguos y abandonados callejones. Granadilla fue fundada en el siglo IX por los musulmanes que vieron en este punto estratégico, junto al río Alagón y en plena ruta de la Vía de la Plata, un lugar perfecto para levantar una villa fortificada. Como puedes ver en estos pedazos de dronazos que te dedico, sus murallas de origen almohade todavía rodean gran parte del pueblo y nos recuerdan su pasado defensivo. En el siglo XII pasó a manos cristianas y se convierte en Villa de Realengo. ¿Qué es eso? Pues ahora mismo te lo voy a explicar porque yo tampoco tenía ni idea. Y es que esto significa que este pueblo no pertenecía ni a ningún noble ni a la iglesia, sino directamente al rey. Y esto que conllevaba que la zona en sí tenía más privilegios administrativos y que también reforzaba su papel como enclave clave del Reino de León. Durante siglos Granadilla fue codiciada por distintas familias nobiliarias y finalmente pasa a manos de los poderosos duques de Alba. Estos mandaron construir el castillo del siglo XV que te enseño por aquí mismo, que es levantado por la familia Álvarez de Toledo. Durante la Edad Media y Moderna, Granadilla fue un pueblo muy próspero gracias a la ganadería y al comercio. Y siento comentarte que aquí llega el dramón. En el siglo XX Granadilla cambia por completo. Podemos diferenciar perfectamente lo que era la parte vieja del pueblo y dónde están las construcciones más nuevas por aquí y más restauradas. ¿Y qué me dices de la pasada de vistas que hay desde lo alto de la torre? Absolutamente impresionante. En 1955, el gobierno de Franco decreta la expropiación forzosa de todo el pueblo por la construcción del pantano de Gabriel y Galán. A los ciudadanos del pueblo de Granadilla se les echa diciéndoles que se inundaría todo el pueblo. Finalmente esto no ocurre, así que se fueron de alguna manera por nada. Estos vecinos se vieron forzados a dejar toda su vida atrás ya que pensaban que lo iban a perder todo, pero las aguas del pantano no llegaron a inundar todo el pueblo, sino las tierras de alrededor. Para que te hagas una idea, a finales de los años 60 ya no quedaba nadie en este pueblo. Fue una situación muy dolorosa, familias enteras dejaron atrás sus casas, sus recuerdos y una vida que nunca pudieron volver a recuperar. Es que casi te puedes imaginar cómo fue la vida hace más de 60 años.
por aquí los baños públicos, que son muy útiles la verdad, y vemos que toda esta zona está como reconstruida, pero aquí podemos ver restos de lo que un día fue, por ejemplo, este inscrito que pone esta casa se edificó o algo así, González Clérigo, año de 1576. Súper antiguo. Y nos hemos encontrado esta máquina por aquí que no tengo ni idea de para lo que sirve. En teoría yo creo que lo pondría aquí, pero ya no lo pone. Si alguien sabe lo que es, por favor, dejádmelo en comentarios. Nuestro gozo en un pozo, que hemos visto que toda la plaza está llena de obras. Pero bueno, seguro que hay muchas más cosas que ver. La verdad que da bastante pena verlo así, sí que es verdad que hay algunas partes del pueblo, como he dicho, en reconstrucción, pero toda esta parte antigua tiene muchísimo encanto de esta forma abandonada y medio derruida, que ya sabéis que aquí los sitios abandonados y demás nos encantan, pero es que me encantaría verlo como era antaño en todo su esplendor, cuando las casas estaban completas y llenas de vida. Por lo que he visto también sueltan ganado por estos terrenos para que no se lo lleve toda la maleza y se vaya despejando poco a poco. Mira, aquí tenemos año 1892. Se ve muy bien. No te puedes imaginar el calorazo que hace hoy. En realidad todos los días en Extremadura el calor es bastante intenso, o suele serlo, pero es que hoy en especial, Dios mío, no sé si harán 40 grados, 40 y algo, porque es que nos estamos muriendo. Encima es pasado ya el mediodía, pero está siendo intenso, la verdad. Sin duda, a la sombra de la higuera es donde se está mejor ahora mismo. Se nos ha unido un nuevo miembro del equipo. ¡Uy, mira! ¡Qué bonito! Vaya hojazos. Y hemos encontrado un tesoro y creemos que esta es parte de una antigua cocina. Mirad cómo se conserva el horno y sinceramente no sé qué será todo esto. Ideal Balart Sabadell. Interesante. Ah, Talleres Balart. Pone, ¿eh? No sabemos qué era esto. Podía ser una pila o algo así. Y por aquí tenemos como para hacer la lumbre. Un banquito que tiene pinta de ser como parte de a lo mejor el salón. Digo esto porque he visto algunas casas antiguas de mi pueblo y solían tener esta estructura como en el salón. Vale, mirándolo mejor se puede ver que he dicho falacias. Y esto en realidad es una pila antigua. También he visto algunas en mi pueblo. Y es 100% una pila. Y nuestro amiguito que nos viene siguiendo desde el otro sitio. Eres adorable, sí. Aquí tenemos lo que parece un cabecero de cama súper antiguo, pero está como atornillado a la pared. Entonces no sé si era parte de un banco o algo así. Y curiosamente, por todo el jardín o por varios jardines que hemos visto, están estas losas con los mismos nombres. Por ejemplo, la ciudad romana de Caparra, que está cerca de aquí, que visitaremos más tarde, así que quédate hasta el final. Hemos encontrado el árbol de la granada, por fin, aquí floreciendo el solo, tan tranquilo. Vamos a acercarnos a ver el fruto. Entre cardos borriqueros, que mi pierna va a acabar fina. Aquí tenemos la granadita. Por ahí hay algunas que ya están podridas. Pero aquí lo tenemos. Un granado en Granadilla. Granadilla queda vacío, convertido en una península rodeada por el embalse y accesible solo por una carretera desde Zarza de Granadilla, un lugar abandonado pero no destruido. En 1980 fue declarado conjunto histórico-artístico y en 1984 se incorporó al programa de recuperación de pueblos abandonados. Como puedes ver, hay bastantes zonas en restauración y por lo que hemos podido aprender en nuestra vuelta por el pueblo es que hay estudiantes y voluntarios que ayudan a recuperar ciertas zonas.
Aquí tenemos la iglesia, que la verdad tiene una pinta que no veas, pero va a estar cerrada seguramente. Por lo visto hemos leído en algún cartel que había por el pueblo que saquearon algunas de las tumbas que había en esta iglesia cuando se abandonó. Esta debía ser toda una mansión porque de verdad, y encima es que está súper bien construida, o sea, la pared está, mira, junta con muchísima precisión y súper bien. Incluso estas piedras son un poquito más grandes que las de la pared de ahí, pero está chulísimo, la verdad. Mira cómo se ve el resto del suelo, que obviamente ahora está ya, la verdad, que un poquito lleno de maleza y demás, pero se puede ver cómo era la calle antiguamente, toda de piedra. No es lo más cómodo para andar, pero muy interesante de ver. Te he dicho antes, un granado en Granadilla y perdido por las casas abandonadas, y mira el que tenemos aquí en medio de la plaza, que no me había dado ni cuenta. La mar de hermoso él. No te creas que muchas veces en mi vida he visto yo un árbol de granadas. Como te he contado, Granadilla no solo tiene historia, sino también está llena de misterio y, por ejemplo, hay una de las leyendas que es muy conocida, que es la de la dama y el caballero. Se cuenta que en tiempos de invasión musulmana había una dama viviendo en esta torre de la cual un caballero estaba completamente enamorado desde que era pequeño. Este caballero juró protegerla siempre y cuando el enemigo se acerca le pidió que huyeran juntos. Ella se niega rotundamente, ya que no quiere abandonar ni a su pueblo ni a su torre. El caballero no tuvo otra que cogerla por la fuerza, montarla a su caballo sin saber que la dama escondía una daga. ¿Y qué pasa? Que mientras huían, la dama le clava la daga en la espalda, y así la dama consigue volver a Granadilla mientras el caballero agonizaba. El caballero no muere al instante, sino días después, desangrado, y cuando fallece lo hace arrepentido, susurrando la palabra perdón. Se dice que por las noches en Granadilla a veces se oye un caballero galopante susurrando esta misma palabra. Además de esa trágica historia, Granadilla guarda otras leyendas. Algunas dicen que los vecinos de Granadilla en los años 50 escondieron tesoros en las casas y en los muros del castillo que nunca fueron encontrados. También hay quienes hablan de apariciones fantasmales, sombras que se mueven en la plaza mayor, pasos que resuenan en las calles vacías o luces extrañas reflejadas en la noche. Y por supuesto, cientos de historias de amores rotos, ya que un montón de parejas tuvieron que separarse para siempre cuando sus familias tuvieron que abandonar este pueblo. Estas historias todavía sobreviven en la memoria de las personas que vivieron aquí. Ahora nos vamos a dirigir a la última parte de este vídeo, que espero que te guste mucho, pero ya me dirás qué te parece la historia de este pueblo que fue abandonado por una decisión política y las vidas de muchas personas fueron completamente destrozadas. A mí personalmente me ha impresionado mucho andar por las calles de este pueblo. Sí que había estado en Granadilla hace unos años, pero realmente no era lo suficientemente madura como para darme cuenta de lo trágica que es realmente esta historia. En los pueblos de Extremadura los michis no faltan.
Me gustaría añadir que Granadilla tiene un horario y nos la han cerrado ya, así que este es el siguiente destino. Como Granadilla, la ciudad romana de Caparra tiene también un horario y ahora mismo, por supuesto, nos la hemos encontrado cerrada porque cerraba a las 2 de la tarde, sorprendentemente. ¿Qué pasa? Que gracias a nuestro baby, como siempre, podemos disfrutar de unas vistas únicas de los lugares y gracias a esto también hemos podido visitar la ciudad desde arriba y verla un poco más en directo. Los cimientos de esta antigua ciudad romana se encuentran a media hora de Granadilla y formaron parte de la provincia de Lusitania. Su origen se remonta al siglo I, cuando los romanos decidieron fundar aquí un importante núcleo urbano en plena Vía de la Plata, la calzada que unía Mérida con Astorga. Este era un punto estratégico de comercio, imagínate todas las personas que vivían por la zona, y es una pena que hoy en día solo podamos observar los cimientos y las ruinas de esta ciudad. En su época de mayor esplendor, entre los siglos I y III, Caparra llegó a contar con murallas, foros, templos, termas, viviendas y hasta un anfiteatro. Aquí podemos ver también los restos del anfiteatro. El símbolo indiscutible de Caparra es su arco cuadrifronte. Cuadrifronte significa que tiene 4 puertas y este mide más de 13 metros de altura. Si no me equivoco, este es el único en la península ibérica. A partir del siglo IV comienza su declive y en la Edad Media quedó prácticamente abandonada, hasta que en el siglo XX las excavaciones sacaron a la luz parte de su trazado urbano y sus mosaicos. Si te acercas por Granadilla, merece la pena acercarse por aquí, aunque yo solo haya visto planos aéreos, pero la verdad que parece que está bastante chulo, así que recomendado. Una vez más, ha sido un placer tenerte por aquí hoy. Te agradezco muchísimo todo tu apoyo, todos los comentarios que me estáis dejando y todos los me gustas en todos los vídeos, todos los ánimos que me dais son de verdad de valor incalculable para mí. Así que gracias y más gracias, y es que tengo muchísimas ganas de seguir este camino contigo, enseñarte muchísimos más sitios que disfruto tanto y sé que tú también lo haces conmigo. Así que por muchos más, hoy nos despedimos por el momento, pero no te olvides que nos vemos la semana que viene como siempre. Te mando un besazo y un abrazo. ¡Chao!